Hola, soy Bego y desde la Empanada de Bego hoy cocinamos hojaldres salados variados con 5 variedades deliciosas. Para hacer los hojaldres de paté he utilizado paté, cebolla caramelizada que ya venden en conserva y el hojaldre. Lo primero que vamos a hacer es sacar la masa de hojaldre del frigorífico unos 10 minutos antes para poder desplegarla con más facilidad. Dividimos el hojaldre en 3. Lo que vamos a hacer es poner la cebolla caramelizada en uno de los extremos por donde vamos a empezarlo a enrollar. Con unas 2 cucharadas tendréis bastante. Cortar más o menos del grosor de unos 2 centímetros el paté. Un truco para que podamos manejarlo mejor es meterlo 10 minutos antes en el congelador. Y ahora ponemos el trozo que le falta. Y ahora lo que vamos a hacer es darle una forma más redonda y enrollamos. Sacamos con cuidado el hojaldre debajo, lo vamos girando intentando contener el paté dentro del mismo rulo. Ya lo tenemos, lo pegamos bien, vamos a cortarlo en trocitos más o menos de unos 2 centímetros. Ya lo tenemos. Y ahora os digo un pequeño truco. Como nuestros hojaldres han estado este tiempo, bastante tiempo fuera de la nevera, si los pusiéramos ahora a hornear, pues el hojaldre nos subiría demasiado. Los tapamos bien y los introducimos en el frigorífico al menos 10 minutos o incluso podemos hacerlo de un día para otro. Y para los siguientes hojaldres hemos utilizado salmón ahumado y queso de untar. Como el salmón es lonchas, lo que vamos a hacer es cortarlo más o menos del ancho de nuestra lámina para poderlos enrollar bien. Así hacemos tiras. Y ahora queso crema esparcimos por uno de los extremos del hojaldre, así va a quedar muy jugoso el hojaldre. Y ahora vamos colocando nuestras tiras. La decidís vosotros si os guste más o menos cantidad. Le damos forma para luego poderlo rular bien. Ahora vamos a enrollarla, como siempre despegándola con cuidado del papel. Lo que hacemos es rularlo, formando un cilindro. Lo que vamos a hacer es cortarla en trozos de bocado, unos 2,5 centímetros aproximadamente, con un cuchillo bien afilado para que no nos aplaste en el corte. Lo colocamos en un plato, pero podéis hacerlo, como os he comentado, de un día para otro. Los tapamos bien e introducimos en el frigorífico y vamos al siguiente. Para la tercera parte de nuestro hojaldre lo vamos a hacer con Frankfurt, ketchup y mostaza. Esta masa la vamos a estirar un poquito porque nos interesa un poquito más larga. Marcamos en 4 centímetros aproximadamente. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo en tiras. Y ahora lo que haremos es mezclar el ketchup y la mostaza y pintar la base del hojaldre, pero una parte. Simplemente es una poca cantidad para que le dé ese puntito. Y ahora cortamos el Frankfurt más o menos al tamaño para poderlos enrollar bien. Y colocamos, sacamos el hojaldre y enrollamos. Así de sencillo. Y así lo vamos haciendo con todos. Y ya los tenemos listos. Refrigerarlos un poquito antes de hornear. Los tapamos bien para que no se resequen. Para nuestro siguiente hojaldre vamos a hacerlo de un clásico: atún en conserva, aceitunas rellenas y tomate frito. Ahora cortamos círculos con el cortapastas o el aro. Así vamos a hacer las empanadillas y haremos tantos como queramos. Apartamos a un lado el hojaldre, el atún lo hemos escurrido bien, lo unimos al tomate frito, trasladamos a un bol, mezclamos y ahora vamos incorporando trocitos de aceituna al gusto. Finalmente mezclamos
Y ya tenemos nuestro relleno listo. Vamos a ir poniéndolo en el centro, no demasiado relleno porque si no, no nos va a tapar bien. Y ahora, con cuidado, sacamos el círculo y lo vamos sellando. Y hacemos lo mismo, el cuchillo para que el relleno quede dentro. Cerramos la empanadilla. La verdad es que es muy fácil. Ponemos film plástico para que no se nos peguen y vamos a ir sellándolas con un tenedor. Las vamos presionando para cerrarlas y darles esta forma característica. Y así lo vamos haciendo con todas. Tapamos con film plástico y las vamos a enfriar en el frigorífico. Con este hojaldre que nos ha sobrado y con el relleno que también, vamos a llenar los huecos y lo vamos a cubrir. Tendrán forma de rombo y serán distintos. Pues mira, cubres con un poquito de masa que ha sobrado, lo presionas para tener el relleno contenido y luego le puedes dar forma con un tenedor para acabar de sellar y ya tenemos listo el hojaldre. Envolvemos y lo introducimos en el frigorífico para que enfríe. Vamos a encender el horno para precalentarlo y mientras calienta el horno vamos a sacar los saladitos y los vamos a poner en nuestra bandeja de horno, un poquito separados ya que el hojaldre va a crecer. Vamos sacando también el de salmón, siempre procurando que el cierre de la masa quede debajo para que no se nos abra. Y estos son los retales que nos han quedado antes, que hemos también rellenado. Y ahora con huevo batido los pincelamos todos y de esta forma quedarán bien doraditos. Podemos ponerle un poquito de sésamo para decorar o unas semillitas variadas. Ya lo tenemos listo para introducir en el horno bien caliente. Horneamos a 200 grados de temperatura, calor arriba y abajo, de 12 a 15 minutos o hasta que estén dorados. Nuestros hojaldres han crecido, están dorados, así que vamos a sacarlos del horno. Vamos. Y los dejamos enfriar unos minutos antes de servir. Y ahora sacamos las empanadillas, ponemos en la siguiente hornada. Igualmente las pincelamos con huevo batido y horneamos de 12 a 15 minutos. Nuestras empanadillas están perfectas. Vamos a sacarlas del horno. Y ahora que han enfriado, las ponemos en nuestra bandeja de servir. Bueno, pues ya los tenemos listos para servir. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bon profit!